Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva oportunidad en que nos reunimos, nos juntamos para poder darles a conocer, ¿no? Con mucha expectativa estamos nosotros también de poder compartir con ustedes este segundo episodio de nuestro podcast recientemente estrenado, el podcast del Archivo General de la Nación, y que les agradecemos además todos los comentarios que nos han hecho llegar respecto al mismo. Sabemos que tenían expectativa por conocer la segunda parte, ¿no?, de este podcast, Historias detrás de los documentos. Y bueno, hemos llegado hasta una fecha, miren, muy importante, hoy, el lunes 7 de junio, ¿no?, en medio de un día tan especial como es un día que nos lleva siempre al patriotismo, a estar tan identificados con nuestro país y con un símbolo como es la bandera, ¿no? En el Día de la Bandera hemos decidido traer para ustedes este segundo episodio y para eso voy a presentarles a quienes nos van a acompañar para esta presentación. Primero, voy a presentarles a Renzo Honores. Él es investigador especialista en historia del derecho y nos va a ayudar a contextualizar un poco más lo que ha significado estos primeros episodios del podcast que les estamos compartiendo, el podcast del Archivo General de la Nación. Renzo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel. Un placer estar aquí con ustedes y agradezco también la presencia de Elena y de Celia, por supuesto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Renzo. Ahora vamos a conversar porque, claro, todo lo que se ha construido alrededor de estos documentos es muy interesante y para quienes la han escuchado pero de repente no la conocen, bueno, Elena Botton es precisamente especialista en archivo del área de procesos técnicos archivísticos, ¿no?, de la Dirección de Archivo Histórico del AGN, pero además de tener esta función en el que día a día se esfuerza mucho por hacer de la mejor forma la labor que realiza, pues además es la voz que ustedes escuchan en la narración de este primer episodio que ya escucharon y del episodio que van a escuchar hoy día, pero además pieza fundamental dentro del podcast. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nigel, buenos días. Buenos días también a Renzo, a Celia y muchas gracias por la invitación. Muy felices, ¿no? Todos ya veníamos, ya sale, ya sale, ya sale, Sí. con bastante cariño y esfuerzo para que salga de la mejor manera posible. Con mucha expectativa también y arduo trabajo. Sí, como siempre. Así que ahora vamos a conversar también de esta función de narradora que tienes dentro del podcast, pero además del trabajo que haces, que de repente la voz es solo una parte de todo, ¿no? Lo que has aportado para este podcast. Bueno, vamos a empezar conversando con Renzo Honores, entonces, como ya les había adelantado, y al final de esta transmisión, por supuesto, vamos a hacerles escuchar el segundo episodio de Amor y Justicia en el Virreinato, que es precisamente el nombre de este episodio doble que hemos creado para esta primera parte. Y en base a eso, Renzo, nos llama mucho la atención porque todo esto se basa en una carta, ¿no? En una carta utilizada como prueba fundamental y desde donde parte todo, ¿no? Como historiador seguro nos puede contar qué tan fundamental han sido las cartas como medio de prueba en los juicios en la historia de nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por la pregunta. Sí, las cartas son documentos privados, tienen un valor probatorio, por supuesto, y se han utilizado incluso hasta antes de la prueba de ADN. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia más contemporánea, las cartas privadas se han utilizadas como sinónimo de una relación cercana entre el progenitor y la madre, ¿no? Una manera de acreditar una relación. O sea, las cartas se han seguido utilizando con ese valor probatorio aún en el siglo XX, principios del XXI. Hoy, obviamente, para el caso de, digamos,
embarazos y que haya discusión sobre la paternidad si es una prueba de ADN, ¿no? Pero hasta hace poco, antes de esa prueba, se utilizaban las cartas. Las cartas son documentos que tienen valor probatorio, Nigel, pero tienen también un valor testimonial, afectivo, ¿no? Real, documental. Y en el caso particular, la carta acredita, pues, justamente esta relación afectiva entre Mariana y entre Francisco, si no me equivoco, Francisco de Vargas, ciertamente, y tenía un valor probatorio. No siempre en los documentos, por lo menos en documentos que yo he visto del siglo XVI, se transcriben cartas. Donde hay muchas cartas que se han utilizado han sido sobre todo en los procesos de migración a Indias. Nos han utilizado muchísimas cartas y de hecho ese acervo ha servido para que historiadores como Enrique Ote, por ejemplo, traten de ingresar al mundo subjetivo y al mundo de las ideas, ¿no? Pero en el caso particular de este expediente que nos interesa, pues tiene un valor probatorio y no solamente a comienzos del siglo XIX, sino incluso yo diría a comienzos del siglo XX, XXI, perdón. Renzo, y lo curioso aquí es, claro, podemos ahora tener, gracias a la tecnología, Sí, la posibilidad de comprobar si, sí, si quien escribió realmente es quien sí, escribió. sí, Pero hace tantos años, ¿cómo poder demostrar? Renzo Honores me dijo tal cosa a través de una carta, pero sí, ¿cómo sé si la letra es realmente de Renzo Honores o de quien sí, digamos que es, ¿no? sí. Bueno, había pericias, Nigel. Hay un expediente que se publicó hace ya muchos años, hace casi 40 años, el año 81, en la que se transcribe un documento judicial, no es del Archivo Nacional, sino del Archivo Regional de Cajamarca, y es de un libro de Fernando de Traseñí, un prominente historiador, y el título es sobre Siriaco, ¿no? Y en ese expediente hay peritos, hay, digamos, personas que se encargan de evaluar o mensurar. Creo que en el caso suyo no era de la caligrafía, sino me parece que era por el maltrato físico. No, siempre ha habido peritajes, Miguel, o sea, la idea de que el procedimiento judicial es un procedimiento técnico recién en el siglo XX es una idea incorrecta. O sea, el procedimiento judicial peruano colonial tenía una serie de premisas que procuraban hacerlo preciso, exacto y sobre todo justo para las partes. De manera que no sé si en este caso en particular hubo una pericia de la caligrafía, si la caligrafía correspondía, digamos, a Francisco o a Mariana, pero lo cierto es que sí había pruebas periciales en el periodo colonial, ¿no? O sea, en el periodo colonial en un expediente no solo intervenían las partes, el juez y los testigos, sino también intervenían peritos, expertos. Yo creo que es hora tal vez, y es un buen ejemplo este expediente, de revisitar nuestro derecho, es decir, empezar a ver que tenemos un derecho bastante antiguo, que no empieza con los códigos del siglo XIX y con las constituciones, sino que tiene una historia bastante anterior, ¿no? Ciertamente. Ahora, el último detalle, Nigel, es que los índices de, digamos, de literalidad, ese de uso de escrito del idioma no eran muy altos. O sea, obviamente el índice de analfabetismo en el Perú era muy alto hasta el siglo XX, ¿no? En el siglo XX es cuando han descendido el número, digamos, de analfabetos. Entonces, probablemente en ese momento eran pocas personas en el universo de Mariana y de Francisco que sabían leer y escribir y podían escribir esas notas, ¿no? Sí. Ahora, digamos, esto es más una relación sentimental, Sí, emocional. afectivo. Sí, En esa época, bueno, ahora pues de repente es como que las palabras se las lleva el viento y de repente ya no hay tanto el feeling por las cartas, ¿no? En la época en la que mucho se chatea, pero en esa época yo imagino pues que alguien que estaba muy enamorado y decía, todo mi amor sí, será siempre para ti y eternamente estaremos juntos y quiero que sí, seas mi esposa o algo por el estilo, sí, no quedaba solo en palabras, o sea, alguien a quien le habían ofrecido todo eso podía decir, oiga, este señor a mí me dijo que sí, se iba a casar conmigo y acá está en esta carta y sí, lo sí. demando por daños y perjuicios ahora. Eso sí. Bueno, es lo que se llama la institución de esponsales, ¿no? La promesa de matrimonio, ¿no? Voy a casarme con alguien y hago una promesa formal
y solemne, ¿no? Hay una historiadora británica, Nigel, que se llama Rebecca Eyre, que ha trabajado las cartas de amor, en un periodo muy largo, del siglo XVI al siglo XVIII, para responder a la pregunta si había en esa época un amor romántico o si el amor era más bien una especie de, digamos, transacción familiar, ¿no? Un poco es el debate, ¿era romántico o era una transacción amorosa? Y lo que ella descubre, revisando varias cartas, es que hay un espacio para los afectos, un espacio para los sentimientos, obviamente con fórmulas retóricas, Níquel, o sea, hay maneras de escribir y la gente copia las maneras de escribir, pero que pueden, digamos, demostrar digamos, inferir que hay un afecto real y sincero, ¿no? En el caso del proceso colonial, Nigel, aunque es muy importante documentos como el de la Carta, también es muy importante, o por lo menos era muy importante en el caso de la justicia del Perú colonial, el rol de los testigos. Es decir, no solamente estaba el documento escrito, sino un conjunto de declarantes que respaldaban la pretensión de una de las partes, ¿no? Y además, Nigel, también los expertos, o sea, los que apoyan cada una de las partes, abogados y procuradores, desarrollan estrategias argumentativas, ¿no? De manera que yo diría que aunque la carta tiene un papel muy importante, hay también un conjunto, digamos, como una especie de bosque probatorio que sirve para, digamos, que el juez, en este caso los jueces de la audiencia, puedan inclinarse en un sentido o en otro. Lamentablemente, en esa época el razonamiento de los jueces, Nigel, no era como el actual. Hoy los jueces tienen que dar sus razones de derecho por qué fallan en un sentido o en otro. Es lo que se llama fundamentación de sentencias, pero en ese periodo no. En ese periodo bastaba que los jueces emitieran una sentencia y dieran una decisión, ¿no? Pero no tenían que fundamentarla por razones exactamente opuestas a las nuestras, ¿no? Nosotros hoy fundamentamos para que quede claro cuál es el sentido del juicio, y en cambio en esa época se quería evitar la fundamentación para impedir que haya una, digamos, perpetua apelación de la sentencia, ¿no? Sí, pero yo diría que la carta forma parte de un universo probatorio de ambas partes, porque es un proceso con una enorme riqueza documental, Miguel. Y Renzo, ¿hay algún caso por ahí, ¿no? Sí, Emblemático, algo sí, que sí, haya sido destacado, que sí, sea, bueno, sé que en el derecho siempre hay casos ejemplares sí, que marcan, sí, sí, ¿no? sí, Antecedentes, no sé sí. si la palabra exacta jurisprudencia o... No, está muy bien, sí, sí. Y marcan de ahí, Miguel, ¿hay casos así? eh, la historia del derecho peruano y del derecho judicial está por hacerse, pero hay grandes hallazgos impresionantes. El expediente, por ejemplo, que encontró Fernando de Traseñí, luego otro expediente que publicó María Josborowski sobre el caso de la coca, y se publicó en Michigan, que es un caso muy interesante entre dos grupos indígenas que litigan por unas tierras en Kivis y que es toda una riqueza para la etnografía, para el estudio de los pueblos originarios, etcétera. Hay un material enorme. Hay un expediente que yo no llegué a ver en el Archivo General de la Nación, pero que alguna vez me contaron de un caso de una esclava que habían, digamos, había tenido una trifulca, ¿no? Una especie de pelea con otra, y a una de ellas, y en un momento de la disputa, una de ellas le corta la cola del cabello, ¿no? Y entonces en el expediente, eso me dijeron, yo como digo no he visto el caso, se cose el cabello, es decir, el cabello de la víctima está cosido y está como, señor juez, vea, efectivamente me cortó la cola y acá está la cola que me cortó, ¿no? Yo no he visto ese caso, Miguel, pero ese caso me parece impresionante, ¿no? Impresionante en el uso probatorio, que ya no solamente es un documento, sino es la cola cortada de la denunciante, ¿no? Pero es un caso importante, ¿no? Ahora, no había en el derecho romano, en el derecho del cual no es nuestra tradición, la idea de los precedentes, pero sí había una serie de doctrinas más o menos compartidas que aunque no eran obligatorias, más o menos todo el mundo sentía que debía seguir. Era como una especie de guía, digamos, de caminos, ¿no? Una especie de hoja de ruta, por utilizar un lenguaje que es muy común para nosotros ahora, ¿no? Entonces los casos, aunque nunca se citaba un caso anterior como un precedente obligatorio, sin embargo, los jueces más o menos que habían visto casos parecidos algunos años antes
fallaban en ese mismo sentido. Por ejemplo, unos casos que son muy interesantes que están en la audiencia son los casos tributarios, es decir, casos por reducción de tasas. En el siglo XVI, los grupos indígenas pedían a la audiencia que redujera la tasa que pagaban el encomendero. Decían, pagamos esta cantidad de pesos y queremos reducirla a una cantidad menor, ¿no? Entonces, por lo general, lo que hacía la audiencia era ordenar una inspección y si la inspección demostraba que había menos población, entonces la audiencia fallaba a favor de la reducción de la carga tributaria. Entonces, eso se convirtió casi en un principio que se repitió en varios casos de los pocos que se han conservado en la audiencia de Lima, ¿no? Bueno, digo audiencia de Lima para referirme a la gran corte que hubo en Lima, cuyo acervo hoy se conserva en el Archivo Nacional. De manera, Nigel, que si bien es cierto, no hay la teoría del precedente, como sí existe en el common law, por ejemplo, sin embargo existe la idea de que casos similares podrían generar soluciones parecidas. Pero hay autores que critican esa tesis, como Víctor Tao, que sostiene que el derecho colonial era un derecho de caso, un derecho, digamos, idiosincrático. Entonces, cada caso era un universo distinto, de manera que no había dos casos parecidos que tuvieran el mismo fallo, ¿no? Es una teoría del doctor Tao, pero de lo que yo he podido ver de los expedientes, realmente no siempre es así. Yo creo que hay una idea de cómo son los criterios que hay que utilizar en cada caso. O sea, no hay precedente obligatorio, pero se trata de seguir una cierta línea interpretativa. Sí. Muy interesante y además proyectando el material que vamos a tener para más adelante, ¿no? Para seguir organizando varias historias más. Estamos aquí conversando, reunidos, amigos. Muchas gracias por hacernos llegar además sus comentarios, sus saludos, sus mensajes. Hemos estado escuchando la palabra del experto, ¿no? De Renzo Honores, investigador especialista en historia del derecho. Vamos a conversar con Elena Bottom en un segundito nada más. Y en minutos se viene el estreno del episodio. Se viene estreno del episodio 2. Procedo antes de eso y de conversar con nuestra querida Elena, a saludar y agradecer todos los mensajes que están haciendo llegar a través de nuestro Facebook. Elsa Arellano, buen día, colegas. Buenos días, Elsa. Gracias por escribirnos. Por aquí nos escribe Gonzalo Jonathan Puch, Guamaní. Felicidades, Elena Bottom Becerra. Ahí está el saludo cariñoso de Gonzalo. Gracias por escribir, Gonzalo. Amalia Choquehuanca. Buenos días, colegas. Saludos desde Bolivia. Un abrazo grande hasta Bolivia. Gracias por escribirnos, por seguirnos. En minutos nada más, el episodio número 2. Blanca, buena tarde. Saludos. Saludos también, Blanca. Muchas gracias por tus palabras. Juan San Martín, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. También, Juan. Saludos por allá. Scrappers Unidas Perú dice, muchas felicidades, Elena Bottom Becerra, Esther Salazar y Celia por tan lindo trabajo. Así es, ¿no? Ahí siempre poniendo, ¿no? las características a este podcast que ha tomado cada vez más fuerza gracias al empeño, ¿no? de Elena, de Esther, de Celia y bueno, de quienes además participa también Rebeca, Jorge Carrión, en fin, ¿no? Es todo un equipo que anda ahí atrás sacando el podcast adelante. Lucas Milagro Garcés, manda un corazón grande. Muchas gracias por el corazón, Lucas. Siempre caen bien los corazones. Y Natalia nos escribe, felicidades. Elena Bottom Becerra, Esther Salazar, Celia y todo el equipo. Muy bien, Natalia. Gracias. Y ya vamos a darle la palabra a Elena. Elena, qué genial todo esto que viene sucediendo, ¿no? Poder encontrar materializada esta idea del podcast en un audio, ¿no? Nos contaba, cuando estrenamos el podcast, nos contaba Celia un poco sobre cómo nace la idea, pero ya encontrarla materializada, encontrar las reacciones, las expectativas. ¿Qué te ha dicho la gente cuando ha escuchado el podcast? Bueno, la verdad es que se han sorprendido bastante porque, bueno, de hecho la historia es un poco impactante y que les gustó mucho la realización, sintieron el ambiente, les dio mucha curiosidad también por saber qué pasaba.
me preguntaron más o menos cómo se había hecho todo ese proceso, ¿no? Y bueno, yo justamente les comentaba, de hecho, a mis amistades más cercanas, que era como un sueño que se había ido tejiendo hace mucho tiempo en conversaciones que tuve con Celia Soto e incluso también con Bernardo Reyes mientras hacíamos el trabajo diario. Y nos rodeaba pues esa idea de difundir nuestro patrimonio, pero por otros medios, ¿no? Porque en realidad los medios más utilizados de difusión histórica están los libros, las tesis, las revistas, las exposiciones. En las últimas décadas también hemos visto ya que se dan en programas de televisión, hay películas biográficas, programas en YouTube incluso, ¿no? De biografía de personalidades, de hechos que marcaron época, pero no había podcast, ¿no? Con estas herramientas de difusión de la memoria histórica y que diera vida justamente a las personas de a pie, ¿no? Procedentes de nuestras mismas fuentes. Entonces era un terreno no explorado, del cual no teníamos mayores referencias, pero igual estábamos interesados en eso. Y justamente con lo de la pandemia es que aprovechamos eso y dijimos, bueno, ¿por qué no animarnos, no? Pero no teníamos, como te digo, muchas referencias, ¿no? Entonces, habíamos escuchado algunos podcasts que narraban justamente historias desde la literatura, como en el caso de mi novela favorita de RPP, o incluso audiolibros, ¿no? Y bueno, con esa experiencia como que nos metimos, ¿no? En esa idea y decidimos al final hacerla realidad, ¿no? Y eso gracias a Celia también que, bueno, nos animó e impulsó, ¿no? Para que podamos materializarlo, ¿no? Y bueno, no sería un detrás de cámara, sería un detrás de micrófonos, ¿no? Porque hay detrás de micrófonos aquí en todo el trabajo que se realiza, Elena. De repente tienes por ahí algún detalle, algo que hayas encontrado en el camino, que son anécdotas que van enriqueciendo además, ¿no? O sea, uno nunca se va a olvidar de esas cosas. De repente por ahí 2 o 3 que se puedan contar, ¿no? Las que se puedan contar. Bueno, de hecho que tuvimos varias experiencias, ¿no? En el camino. De hecho que, bueno, una de las cosas que nos fue difícil, ya que este podcast se hizo justamente, primero, se hizo en un periodo de cuarentena, fue, después de hacer el guión, la grabación de sonidos. La grabación de sonidos fue terrible porque teníamos que hacerlo cada uno en nuestras casas y tenías ya grabando bien tu parte y en un ruido de la calle, de adentro, y así tenías que estar. Otros han tenido que grabar en la madrugada, entonces ha sido una cosa difícil, ¿no? Y aparte, de hecho que ha sido también complicado para algunas personas tener que utilizar la impostación de voz, ¿no? Que se ha tenido que trabajar, ¿no? Y esas cositas, ¿no? También el hecho, por ejemplo, de en la misma lectura de los documentos que ya mencionó Celia, ¿no? Se encontraban cada cosa que uno no sabía si ponerlo o no ponerlo, pero en realidad eso enriquece bastante la idea que uno tiene de cómo se expresaban en la época, qué era lo que pensaban, sus sentimientos, ¿no? Y eso es más o menos lo que, bueno, nos reíamos un poco en el camino de todas las cosas que íbamos encontrando, ¿no? Ahora, sí. Perdón, si me permite, porque sí, algo que puedo dar fe es que hay mucha pulcritud, ¿no? O sea, se busca mucha precisión en los sonidos, en los efectos, en todo lo que pueda dar a conocer de la mejor manera el recrear el sonido de la época. Y lo otro me pongo a pensar en base a lo que dices, ¿no? Ya te imagino, ¿no? Grabando una parte del texto y de pronto lleve casera su melón, lleve melón casera, o sea, esas cosas que son parte del día a día desde que estamos trabajando de forma remota, desde que estamos en casa y que son una realidad, ¿no? O sea, es la realidad del ambiente también que está en la calle y cómo evitarlo, ¿no?
Sí, en realidad fue bastante complicado. En realidad nosotros teníamos claro que habían al menos tres puntos que tenían que estar bien desarrollados en ese podcast, ¿no? El primero era los personajes, um, eh, cómo debíamos presentarlo, ¿no? Incluso en la voz también, ¿no? También la narración, de hecho. Y tuvimos que un poco interiorizar justamente esos personajes para que salgan, ¿no? Y que haya, que uno reconozca más o menos quién es quién, ¿no? En realidad, tanto María Carnero como Francisco Vargas, pues no es que sepamos nosotros mucho de cómo son, ¿no? Eh, nosotros los vemos desde la visión que cada uno tiene de ellos, ¿no? Y fue así como leyendo, se trató de que cada persona que desarrollara ese personaje mostrara al otro como lo ve, ¿no? Y eso se plasmara justamente en la voz, ¿no? Y yo creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Recrear las voces. Tiene que ver mucho también con esta idea de la moralidad, ¿no? De los litigantes y de los testigos, ¿no? Porque Francisco Vargas, cuando habla de María Carnero, trata de mostrar, ¿no? Que esta mujer no está a su altura y, en fin, por una serie de situaciones, pues es tal cual. María Carnero, por su parte, trata de mostrar que este señor tampoco tiene moralidad, a pesar de que es un abogado de la Real Audiencia. Entonces, incluso esas cosas tienen que ser plasmadas en la voz, ¿no? Eso hemos tratado de que se sienta, ¿no? El otro punto es la recreación de la ciudad de Lima, ¿no? Por medio de los efectos de sonido, las plazas en la mañana, las plazas en la noche, las estancias cerradas, en la escritura de cartas, en las diversas situaciones, ¿no? Eso también sabíamos que tenía que estar muy pulcro, que tenía que estar bastante explícito, ya que nosotros no tenemos las imágenes, ¿no? No sabemos cómo están vestidos, ni dónde van, no tenemos eso, entonces tenía que estar allí. Y por último, último punto que queríamos que quede claro también era recrear las sensibilidades de los personajes, ¿no? Es decir, a través de la música de la época, ¿no? La música compuesta en América de tradición europea, ¿no? Y entre ellas las sonatas, las marchas, justamente la giga, que aparece en la parte del narrador, el leitmotiv del narrador, es una danza barroca con mucha vivacidad, como se escucha, ¿no? El minuet. También tenemos otras de carácter popular, ¿no? Que también hemos querido rescatar. Eso, ¿no? Y a través de instrumentos justamente de cuerda percutida, como la guitarra, también de viento, ¿no? Como la flauta en la parte de la primera carta de María Carnero, para que se sienta esa intimidad, ¿no? Y bueno, hemos utilizado justamente para ello el libro de cifra, como que tiene música cortesana de la época, la música del obispo Martínez Compañón, que es música popular del norte del país, de esa época, de fines del siglo XVIII. Entonces quisimos todo eso que quede muy bien, ¿no? Pulcro, claro, en el guión y después en la producción, ¿no? Y creo que hemos, en la medida de lo posible, porque en realidad es la primera vez que hacemos algo así, creo que le ha gustado a las personas y eso para nosotros es bastante, porque ha sido un trabajo en realidad, eh, eh, bueno, bastante desgastante, ¿no? Investigar, verificar esos pequeños detalles, ¿no? Eso ha sido bastante duro, pero también gratificante, ¿no? Gracias a las Sí, personas. es reconfortante, de hecho, y claro, te vamos escuchando, ¿no? En el habla normal, digamos, y nos ponemos a pensar, claro, aquí hay un trabajo para la narración que es distinto, ¿no? Ustedes van a escuchar el podcast ahorita y van a escuchar la voz de Elena Botton conduciendo, narrando poco a poco, pero me gustaría sacarte un poquito de la narración del podcast y de repente tienes algo a la mano, algún libro, algún documento, ¿nos podrías leer así un par de líneas, así como para escucharte y verte al mismo tiempo en acción, Elena? Ay, a ver, déjame ver. Estamos en vivo, ¿eh? Todo esto está en vivo, por cierto. Acá
un poco para disfrutar de todos estos elementos de una forma grata, ¿no? Son las 12:33, estamos aquí a través del Facebook Live del Archivo General de la Nación, acompañados de Renzo Nores, de Elena Botton y, bueno, por supuesto de todos ustedes. En minutos, nada más. Ahorita, en un ratito, estrenamos ya el segundo episodio. A ver, Elena. A ver, bueno, los lectores, me imagino que algunos reconocerán esta introducción de este libro muy popular de García Márquez. Bueno, dice así, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Eso. Oye, qué genial, gracias Elena, de verdad, por animarte a hacer esta lectura ahorita en vivo. Hay futuro en los audiolibros también, creo, por ahí, ¿ah? Está genial. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros amigos. Por acá está, bueno, también Jacqueline de la Cruz dice felicitaciones. Rebeca de la Cruz, que por supuesto también está ahí siempre, ¿no? Empujando todo para que vaya de la mejor forma. Dice, gracias a todo el equipo por el empeño para realizar este proyecto. Un reconocimiento especial por el apoyo en la musicalización a Radio Filarmonía. Por supuesto, muchas gracias por todo el apoyo a Radio Filarmonía y al maestro Javier Echecopar. Bien, no queremos hacerlo esperar más. Renzo, por favor, nos acomodamos ahí. Elena, para que te escuches, Elena, va a ser genial estar acá los tres sentados. Y a todos ustedes, donde estén, en la oficina, en la casa, en el lugar que estén, les traemos con mucho cariño el estreno del segundo episodio del podcast del Archivo General de la Nación, Historias detrás de los documentos, y esta segunda parte del capítulo Amor y Justicia en el Virreinato. Vamos a escucharlo. Adelante, Josué. Historias detrás de los documentos. Un podcast del Archivo General de la Nación con narraciones basadas en el patrimonio documental del Perú. Episodio número 2. Amor y Justicia en el Virreinato. Parte 2. Una historia contada a partir de un expediente criminal del Fondo Real Audiencia. Sala del Crimen de la Real Audiencia de Lima. Ante las graves acusaciones de María Carnero, Francisco Vargas presentó una contrademanda ante Juan de Moreno Avendaño, alcalde del crimen y juez de provincia. Francisco recordó, con indignación y encono, todas las amenazas y agresiones físicas hechas por María. Vuestra Señoría, los insultos de María Carnero hacia mi persona no tienen cuándo acabar, le comento. El Jueves Santo por la tarde, caminando por el portal de escribanos, me encontré con dicha mujer y al pasar me dijo: «Ah, pícaro ladrón, ¿dónde vas?», y me empujó en el pecho con gran escándalo. Luego, el Sábado Santo, a las 10 de la noche, de retorno a mi casa, hallé a la referida Carnero con la negra María Dolores, su íntima rufiana, y otras mujeres más con las que siempre anda diciéndoles: «Vean vuestras mercedes ese abogado ladrón sacando una navaja que siempre lleva consigo». No es la única vez, su señoría, que esta mala mujer usa su navaja contra mí. Por lo regular,
He procurado desviarme de ella cuando se ha aparecido en mi casa y otros lugares. Estos hechos graves, escandalosos e injuriosos muestran que María Carnero no distingue ni estado, ni clase, ni la diferencia que hay de persona a persona. Francisco Vargas presentó 12 testigos a lo largo del proceso, quienes afirmaron que era María Carnero la que constantemente lo acosaba y amenazaba, como a toda persona cercana que lo defendiese. Tal fue el caso de su sirvienta Adriana Rivas, quien, con gran temor, declaró lo siguiente. Cuando iba para la casa de Francisco Vargas con un porongo y cerca de la esquina de la Plaza Mayor, me sorprendí al recibir un jalón y al volver la cara descubrí que era doña María Carnero, disfrazada de saya y manto, quien sujetándome la ropa me dijo: Óigame, para que le diga a su patrón, que digo yo, que es un pícaro, que tengo ganas de pillarlo en su casa o en otra parte y cortarle la lengua para vengar mi agravio, y que tengo muchos hombres de honor, no como él, para que lo acaben. Como le contesté que se contenga de semejante procedimiento, me amenazó con mandarme 4 negros para darme una paliza. Si bien en un inicio María Carnero negó la relación con Francisco Vargas, más adelante tuvo que admitir que sus sentimientos por el abogado, manifestado en las cartas que éste presentó, fueron tristemente verdaderos. Su señoría, verdad es que yo, como mujer frágil y pobre, caí y delinquí en ofensas contra Dios con un hombre que, por su empleo, me pareció capaz de aliviarme y lograr con él un feliz matrimonio. Pero luego que supe que era casado, traté de separarme y desde entonces comenzaron todos mis calvarios. Por más diligencias que he hecho para no verlo ni que me busque, todo ha resultado inútil. Y más bien he recibido malos tratos, injurias y agravios. Para fortalecer su defensa, María Carnero presentó 10 testigos que demostrarían el carácter violento de Vargas. Una de ellas, María Encarnación Rodríguez, llegó a declarar que el abogado incluso estaba fuera de sus cabales. Sí, la noche víspera de la Santa Pascua, yo vi por la plaza que iba doña María Carnero junto a otras muchachas hacia el portal de botoneros. En ese momento, por el portal de escribanos, salía don Francisco Vargas y la insultó diciéndole: chuchumeca, ladrona e indigna, mientras la pobre doña María trataba de tranquilizarlo. Sin embargo, el susodicho armó tal escándalo que la gente se indignó a tal punto que dijeron: mire, señor pregonero, saquen a ese loco del hospital de San Andrés. Y tal fue el furor e ira que se enfrentó con la gente e intentó tirar una piedra a doña María Carnero. Debido a que durante el proceso ninguno había cumplido con la disposición de mantener el alejamiento y evitar escándalos públicos, la Real Audiencia procedió a cortar el proceso y dictar sentencia. María Carnero fue recluida 1 mes en el Beaterio de Copacabana
a disposición de la Madre Superiora para que realice diversas labores. Mientras que Francisco Vargas fue multado con el pago de 30 pesos para la ropa de los presos de la Real Cárcel de Corte, recibiendo ambos la advertencia de no comunicarse ni volver a reincidir en sus encuentros cargados de pasión y violencia. Guión: Celia Soto, Elena Botton, Esther Salazar y Bernardo Reyes. Sonido: Jorge Carrión y Rebeca de la Cruz. Presentación: Jorge Carrión. Voces: Elena Botton en la narración, Esther Salazar como María Carnero, Jesús Martínez como Francisco Vargas, Celia Soto como Adriana Rivas y Nancy Guamán como María Rodríguez. Agradecimiento especial por la musicalización a Javier Checopar y Radio Filarmonía. Muy bien. Hemos tenido entonces el gusto de poder escuchar aquí en vivo junto a ustedes el estreno del segundo episodio. Ya saben, está a su disposición en Spotify. Lo pueden encontrar en el canal de Spotify que hemos creado exactamente para la ocasión, llamado Historias detrás de los documentos. Y bueno, en los próximos días también lo van a poder encontrar en Google. Para todos los podcasteros, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, en Radio Public, en eBooks. En fin, vamos a estar ahí tratando de llegar a todos lados. Felicidades, Elena. Renzo, ¿qué tal? ¿Qué tal esta experiencia, ¿no? Increíble, esos castigos además que se daban, ¿no? Ok, listo, te vas a ayudar acá y tú vas a dar dinero para solucionar este tema. Sí. Bueno, nada, primero la producción pues muy buena y felicitamos acá públicamente a Elena por el trabajo, a Celia y a Nancy Guamán y todos los amigos del archivo que han estado trabajando. Sí, bueno, es un sistema penal, Nigel, con una serie de concepciones un poco diferentes a las nuestras, ¿no? Hoy nosotros tenemos la idea del derecho penal como un derecho de reeducación, no un derecho de garantías, garantista que le dicen, pero en esa época el derecho penal era punitivo, era sancionador y además, Nigel, había diferencias socioeconómicas o, digamos, de estamentos por las cuales la pertenencia a cada grupo social determinaba el tipo de castigo. Había castigos que se consideraban infamantes y que no podían ser padecidos por gente de la élite, porque el ser parte de la élite, de la nobleza, suponía ciertos atributos consustanciales. Son una serie de ideas jerárquicas que, aunque han sobrevivido en la sociedad peruana, sin embargo, legalmente, en teoría, fueron abolidas en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso es el uso de una serie de castigos que para nosotros hoy serían muy, muy denigrantes. Una de las sanciones muy comunes en el siglo XIX, justamente en la época del caso de Mariana Carnero, es el enviar a la persona acusada, no sé si digamos, no sé si en proceso o ya sentenciada, pero purgaba parte de su sanción en una panadería, que ahora resulta muy extraño pensar por qué una panadería, por qué no en una prisión de la audiencia. La audiencia tenía una prisión, ciertamente porque las condiciones de trabajo eran muy duras, ¿no? Y porque había también la idea de que las personas sí, debían producir, ¿no? Había, por ejemplo, el castigo de galeras también, un castigo muy antiguo, medieval, por el cual pues las personas tenían que trabajar, digamos, remando, ¿no? En embarcaciones. O sea, una serie de ideas de derecho penal no pensadas en la dignidad del cuerpo de la persona que hoy nos resultan muy extrañas. Justamente en el siglo XVIII, frente a esa idea punitiva, es que el movimiento ilustrado, o sea, todos estos autores, digamos, racionalistas, críticos de la presunta irracionalidad del antiguo régimen, empiezan a sugerir reformas, ¿no? Reformas como, por ejemplo, el tipo de prisión, reformas respecto al tipo de sanciones. Por ejemplo, la tortura empieza a ser vista como algo muy injuriante y muy negativo para la obtención de evidencia. Hay un movimiento que, digamos, ya en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se va a caracterizar por crear un derecho penal más humanitario y menos punitivo. Pero, sin embargo, Nigel, eso no siempre, digamos, se condice con lo que piensa la sociedad. Si hoy, por ejemplo, tú haces una pregunta a muchos ciudadanos en la calle,
pues ellos están a favor de un derecho muy punitivo, ¿no? Muy sancionador, ¿no? De hecho, cuando hay crisis, digamos, en cuanto a inseguridad ciudadana, las personas piden penas cada vez mayores, ¿no? Y eso es un contraste con lo que preconiza la doctrina penal, que justamente busca más bien sanciones y sobre todo busca recuperar al ciudadano, ¿no? El ciudadano tiene una dignidad, puede recuperarse, puede regresar, digamos, a actuar como un ciudadano ejemplar, ¿no? Es una serie hay una colisión allí entre la conciencia del hombre común, del hombre de a pie o de la mujer de a pie respecto al derecho penal y lo que el derecho penal hoy, digamos, establece en su legislación y en su doctrina. Y que además creo que deja como una primera idea que lo mencionaba Renzo al principio de esta intervención. Sí. La justicia no era igual para todos, ¿no? No era tan justa, digamos, ¿no? Sí, sí. No, era muy desigual, Miguel, y hay varios estudios sobre la desigualdad en el acceso a la justicia y en cuanto a los criterios, pero era también reglas aceptadas, o mejor dicho, más que aceptadas, eran las reglas, digamos, del juego, ¿no? Conocidas por todos. El cambio viene un poco en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, donde en teoría con las ideas liberales que son adoptadas por los códigos de los años 50 del siglo XIX en el Perú. El Código Penal es del año 1863. En el caso del Perú se habla pues de una cierta igualdad de tratamiento, pero sabemos por investigaciones que no ha sido el caso, ¿no? Hay una política, una práctica de desigualdad, ¿no? Pero al menos en el pensamiento se dio un paso hablando de igualdad. Hay una serie de autores que han escrito, una es Joyce Marcus, tiene un libro muy importante sobre el origen de la desigualdad y ella sostiene que en la historia humana, durante centenas de años, miles de años incluso, aunque eso es un debate también, ¿no? La sociedad se ha construido sobre bases de desigualdad y sobre criterios de desigualdad. Y recién ella señala desde el siglo XVIII en adelante, con la Ilustración y con las llamadas revoluciones atlánticas, la revolución haitiana, la francesa, la estadounidense, digamos, empieza a hablar de igualdad, ¿no? O sea, estamos hablando, si es cierto la teoría de la doctora Marcus, solamente del siglo XVIII en adelante es que tenemos estas ideas de igualdad y hacia atrás la sociedad se construye sobre bases desiguales que todos aceptan, ¿no? Sí. Bien, bien, Renzo, muchas gracias por participar, por acompañarnos en este... No, un placer. Hemos estado muy felices de tenerlo con nosotros. Elena, ¿qué se viene? Bueno, Renzo acaba de mandar un spoiler. Entonces, sí, un spoiler. Justamente la historia que viene es sobre Josefa Pastrana. No lo voy a decir más, pero tiene que ver justamente con este caso de esta señora que se pelea con una esclava justamente por su marido, y bueno, en medio de la trifulca le arrancan las trenzas y eso se muestra, ¿no?, en el documento con medida probatoria, ¿no? En realidad era muy, como menciona Renzo, era bastante común esas pruebas. Hemos tenido también los documentos, dibujos de las armas que utilizaron para asesinar a alguien, el arma blanca o incluso armas de fuego, todo eso lo tienen allí. Incluso, como menciona Renzo, también las penas que hemos encontrado son variadas, algo que incluso hasta hoy hay en muchos lugares, de hecho, que es los azotes, ¿no? Hemos encontrado bastante sobre eso, en hechicería también, en el caso de las mujeres, y bueno, en cuestiones de moralidad. De hecho, que las mujeres eran confinadas justamente a los conventos para que las monjas pudieran, ¿no?, encaminarlas, ¿no?, justamente a eso, ¿no?, reformarlas, ¿no?, porque era una cuestión del espíritu, ¿no? La otra es una cosa más desde el lado de lo físico, ¿no? También hay cosas, bueno, hay de forma punitiva, ¿no?, que tienen que pagar. Entonces, habían varias, eso lo hemos visto en los documentos, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, yo no voy a decir más, pero es eso, ¿no? Es un caso bastante interesante y que incluso en las visitas que se hacía al archivo, pues se han mostrado y a las personas les ha gustado bastante, ¿no?
Bien, estaremos a la espera de ese nuevo estreno, ¿no? Espérenlo con paciencia, ¿no? Pero no van a esperar tanto, eso sí les podemos ofrecer. Para quienes desean escuchar estos episodios nuevamente, les hemos dejado en la parte de los comentarios el link por el cual pueden ustedes acceder. Por acá nos escribía Ramón del Valle, dice, ¿el proceso legal en qué año ocurrió? Esta historia de María Carnero. ¿Un año aproximado por ahí, Elena? ¿Tenemos la fecha? Sí, el caso se da en 1805, ¿no? Inicios del siglo XIX. Respondido entonces, Ramón, acá está 1805 el año, y Evelyn Calapino, muy interesante, muchas gracias Evelyn, ya cerrando esta transmisión y agradeciendo nuevamente a cada uno de los que nos ha estado comentando y acompañando, Elsa, Gonzalo, Amalia, Blanca, Juan, Lucas, Natalia, Jacqueline, Rebeca, Ramón, Evelyn, gracias a todos, pasen la voz, compartan el podcast, háganlo conocer a los demás, y felicidades para todos los actores también, pues que han estado aquí, ¿no? Celia Soto, que ha demostrado ahí una capacidad histriónica muy interesante, por supuesto Esther, Elena en la narración, Nancy Guamán, Jesús Martínez, ¿no? También todos los integrantes de precisamente Archivo Histórico, y que demuestran que no solamente saben sobre historia, sino que también tienen dotes para la actuación. Les enviamos un gran abrazo. Nuevamente, gracias Renzo, gracias Elena, gracias amigos por acompañarnos. Estén atentos, ayúdennos a compartir este podcast y nos estamos encontrando muy pronto. Saludos también para todo el equipo de producción, Rebeca, Jorge, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que tengan buen día.